materias esenciales en lo que es la psicología clínica y mucho más para los estudiantes que nos queremos dedicar a lo que es dar terapia en sí. Es imposible realmente atender a una persona y tratarlo si no le das un diagnóstico, porque no le puedes poner un tratamiento sin un diagnóstico per se. Entonces, ¿cómo saber diferenciar entre los diagnósticos? Para mí eso era, óyeme, facilísimo, claro, hasta que llegué a la materia y me di cuenta de la realidad. Óyeme, hay más de 200 trastornos en el DSM. Y saber reconocer cada uno, que, o sea, varía hasta por un solo síntoma, ya cambia el trastorno. Saber reconocer incluso entre los diferentes tipos de esquizofrenia, que si catatónica, que si esquizofreniforme, y cómo el tiempo de duración ya cambia completamente la esquizofrenia, que es esos trastornos bipolares, el 1, el 2, como cuando hay hipomanía es uno, cuando hay manía es otro, incluso esos trastornos de personalidad, que para mí me pareció muy importante cómo influye en la edad, en que si se puede diagnosticar o no esos trastornos, como si tú eres menor de edad no puedes entrar en un trastorno de personalidad, me pareció bastante interesante. Pero en esencial lo que creo que se le hizo mucho énfasis, incluso al final de la materia, fue la importancia del DSM-4 y el DSM-5. Mayormente se utiliza el DSM-5 porque es el que está actualizado y eso está bien, pero en la materia nos dimos cuenta que el DSM-4 sí tiene su relevancia, incluso en el día de hoy tiene su relevancia. Esos ejes, y en especial el 5, que fue el que más se me dificultó por lo menos aprendérmelo y desglosarlo, incluso al grupo sé que también, es bastante importante. Esos porcentajes de poner si el paciente puede ser funcional o simplemente se va a quedar estancado o no va a seguir ese tratamiento, depende del porcentaje que le des, es muy relevante a cómo será el progreso del paciente y cómo tú ves que vas a hacer el progreso del paciente. Y creo que la materia fue bastante enriquecedora y que se debería dar incluso con más profundidad, pues es muy importante. El psicodiagnóstico es una de las materias más importantes que se imparten en la psicología clínica. Entiendo que cuando tú estás ya dentro o sea, tomando la materia, tú quizá piensas que vas a ver simplemente teoría, pero lo que más me gustó al momento del profesor impartirla fue que uno vio casos, que ya no era simplemente teoría, que ya tú estabas literalmente viviendo la experiencia de ver casos, ver personas, como dije, y que tú puedes experimentar ya de una manera como más profunda lo que son los trastornos, todos los tipos de trastornos, cómo se ven en cada persona, cómo cada persona pues lo padece, cuáles son los criterios de cada uno de esos trastornos. También me encantó que pude leer detenidamente el DSM-4, pues yo leí el 4, fue el que tengo, y me encantó eso, como que ya yo sé dónde está cada trastorno, no me sé así tal cual la página, pero me encantó que pude desglosarlo, a diferencia de cuando yo estaba empezando, estaba en el cuarto cuatrimestre, que yo pues no veía así tan desarrollado ni tan experimentado lo que son los casos y las personas que puedan padecer este tipo de patologías, y me encantó eso. Literalmente puedo decir que para mí ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, el yo ver cada uno de esa persona, o sea, como yo poder tener esos casos y poder diagnosticarlos. Me sentí una terapeuta, o sea, ahora fue que empecé a sentir la psicología, entonces eso fue una de las cosas que más me gustaron. Me encantó mucho la temática del profesor, cómo usted preguntaba, cómo nos cuestionaba, porque nos hacía literalmente retarnos para poder aprenderlo. O sea, nosotros tenemos que aprender cada una de esas cosas, cada uno de los trastornos, los criterios. Nosotros podemos pensar como terapeuta que quizás la edad, por ejemplo, en que la persona empieza a padecer el trastorno, o que se empiezan a ver los síntomas, no es importante, y es importante. O sea, nosotros como terapeuta, lo que menos podemos creer que es importante es lo que más tenemos que tomar en cuenta. Entonces eso como que me pareció increíble esta experiencia, así que me siento muy satisfecha por el conocimiento adquirido, como el profesor como que nos impulsó a sentirnos y vivir
dentro de esto, de lo que es la psicología clínica. Entonces me siento muy, muy satisfecha por todo lo experimentado y todo lo aprendido, y como el profesor impartió cada trastorno, cada día la clase. Siento que cada día como experimenté algo nuevo, aprendí algo nuevo. Incluso cuando usted hablaba de sus experiencias, yo sentía que lo estaba viviendo yo, porque esos ejemplos y esas experiencias suyas para mí fueron como muy, muy importantes para ver qué errores yo no debo de cometer como terapeuta y qué cosas yo debo de tomar en cuenta al momento de dar terapia y de diagnosticar. Entonces me siento muy satisfecha por eso. Navarro, y en esta ocasión yo les voy a estar diciendo el aprendizaje obtenido de la materia Psicodiagnóstico 1 a lo largo de este cuatrimestre. Lo primero que recuerdo es que Omar nos dijo que tenemos que aprendernos el significado de diagnóstico, porque obviamente es bastante importante. Diagnóstico es un proceso de hallazgos de hechos, es decir, nosotros como psicólogos debemos de tener la capacidad de reunir todas las informaciones necesarias que nos dan nuestros clientes para a partir de ahí hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico se divide en 4 objetivos, pero yo voy a decir 2 de los más importantes para mí. Uno de los objetivos que es muy importante es la descripción de la personalidad. Cada quien tiene una personalidad diferente y por ende se desenvuelve de una manera diferente a las otras. Si hay 2 personas con el mismo trastorno, estas 2 personas no se van a manejar de la misma manera, porque tienen personalidades diferentes. Otro de los objetivos que para mí también es muy importante es la predicción o pronóstico, o sea, es la probabilidad de mejoría que tiene el paciente, que para mí es muy importante porque ese debe de ser uno de nuestros objetivos como nosotros, o sea, uno de nuestros objetivos como psicólogos, que el paciente mejore. Otro de los trastornos que aprendí mucho fue acerca del trastorno depresivo. Este se divide en trastorno depresivo mayor o doble. Este es un trastorno que es cuando la persona tiene distimia y le da depresión. Está el trastorno depresivo mayor episodio único, que es cuando la persona le da depresión solamente una sola vez en su vida. Está el trastorno depresivo mayor recidivante, que es cuando la persona tiene depresión y le vuelve de nuevo la depresión, o sea, se va la depresión y luego le vuelve la depresión, es decir, vuelve y cae de nuevo en lo mismo. Cabe destacar que la ciclotimia y la distimia es un tipo de depresión que mínimo dura 2 años, pero es una depresión funcional, es decir, que la persona más o menos la puede manejar. Otro trastorno que también aprendí fue acerca del trastorno esquizofrénico. Este trastorno cabe destacar que nosotros como psicólogos debemos de tomar en cuenta el tiempo de duración que tiene el paciente con estos síntomas. Por ejemplo, si el paciente tiene de 1 mes a 6 meses, tiene un trastorno esquizofreniforme. Si tiene de 1 semana a 1 mes, psicótico breve, y si tiene más de 6 meses, es esquizofrénico. La persona debe de tener más de 18 años para que nosotros los psicólogos podamos diagnosticarla, así como también para hacer un diagnóstico para una persona que pueda tener un trastorno de personalidad. Aprendí acerca del trastorno esquizotípico, que es cuando la persona cree que tiene poderes divinos, y el trastorno esquizoide, que a la persona le gusta mucho la soledad y también no tiene deseos sexuales. Ya para culminar, una de las cosas importantes que todo psicólogo debe de saber es no juzgar, o sea, tiene que tener la capacidad de no juzgar al paciente por más cosas abrumadoras que nos estén contando. Y finalmente, aprendí acerca de los mecanismos de defensas y los mecanismos de adaptación. Hay muchos mecanismos de defensas, estos más o menos son de manera inconsciente, y también la persona más o menos le huye al problema, mientras que los mecanismos de adaptación la persona no le huye y más bien lo enfrenta. Gracias. Hola. Psicodiagnóstico 1 fue una materia realmente muy provechosa para mí, ya que pude de una manera u otra aprender cosas que quizás yo debía saber antes, pero por negligencia docente no pude. Entre ellas está el diagnóstico diferencial. Les juro que yo, cuando veía el DCM y veía ese apartado que decía diagnóstico diferencial, yo decía, ok, eso quizás es para rellenar hoja. Dime perdón, resulta que no.
es muy importante hacer un diagnóstico diferencial a la hora de nosotros diagnosticar un paciente, ya que esto nos ayuda a descartar posibles trastornos que de una manera u otra tienen cierta relación con el trastorno que más o menos tenemos en mente, que le vamos a diagnosticar al paciente. Realmente ni por la mente me pasaba eso de hacer un diagnóstico diferencial, pero lo aprendí con el profesor Omar. También aprendí ciertos factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de nosotros recopilar todos los datos del paciente. Entre ellos está la cultura del paciente. Quizá para lo que mi cultura no es normal, para la cultura de ese paciente sí es. Y la edad. No sabía que un trastorno de la personalidad no se le puede diagnosticar a un menor de edad. Lo aprendí también con el profesor Omar. También cuando el profesor nos puso la tarea de escribir a mano todos los trastornos del DSM, que dura bastante haciéndolo, por cierto, me di cuenta de que hay de todo para todos. O sea, la cantidad de trastornos que hay. O sea, que yo ni por mi mente, yo no sabía que había un trastorno por arrancarse el cabello. Señores, que era tricotilomanía, si no me equivoco. Y nada, realmente siento que fue muy provechoso para mí. Porque, como dicen, siempre hay unas letritas pequeñas que debemos de tomar en cuenta a la hora de firmar un contrato. Entonces, lo mismo aplica para la psicología. Hay unos datos pequeñitos que debemos de tomar en cuenta a la hora de nosotros hacer un diagnóstico. Vamos a esto. Desde el principio de la clase estuvimos hablando sobre lo que es el diagnóstico, en el que es a través de una serie de informaciones que el terapeuta recolecta a través de las entrevistas, en el que tiene un encuentro con el paciente y ve la conducta no verbal y verbal de informaciones que puede recolectar de familiares o amigos, entonces ve los síntomas que presenta y lo lleva a los criterios que podemos encontrar en el DSM y así realizar un diagnóstico confiable. Entonces, otra de las cosas que estuvimos viendo de aquí fue las fuentes de informaciones por las que recolectamos el terapeuta, que aquí, eso lo mencioné un poquito atrás, que el hecho de que aquí encontramos las entrevistas, pero también aquí encontramos los test que son muy utilizados en nuestra área. De igual manera está lo que es la naturaleza del juicio clínico, que considero que es una de las principales cosas que el terapeuta debe de poseer en el momento de realizar su práctica. ¿Por qué? Porque en eso lo que se encarga es de que el terapeuta se conozca a sí mismo, conozca sus fortalezas y conozca sus debilidades. Y en el momento de reconocer esas debilidades, poder trabajar en ellas. Para que así en el momento de que una persona pueda llegar a nuestro consultorio con algún problema similar o demás, no sea un choque para nosotros y no realicemos ninguna práctica contraindicada y así no juzguemos ni tengamos un juicio de valor hacia las personas. Otra de las cosas que estuvimos viendo son los diferentes test que aquí encontramos, por ejemplo, los inventarios de personalidad y las técnicas proyectivas, que de manera personal considero que los inventarios de personalidad son más confiables por el momento de que es algo como más exacto, que sencillamente tú encierras una casilla, decides, es una puntuación exacta, mientras que en las técnicas proyectivas en el momento de evaluarla son más subjetivas y obviamente aunque son algo científico y comprobable, en el momento de tú realizar esta práctica, las personas para mí que realicen este tipo de prueba tienen que tener una gran experiencia para poder dar un diagnóstico exacto de lo que se puede, una evaluación exacta de la prueba. Otra de las cosas que estuvimos viendo sobre el DSM, que fue creado por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, en la que esta contiene, es la Biblia del psicólogo. Esta contiene absolutamente todos los trastornos, con sus criterios, la forma de el tiempo para diagnosticar, los síntomas que el paciente debe presentar, lo que hace, lo que no hace una persona que puede ser tipo de trastorno y su diagnóstico diferencial con cualquier tipo de trastorno para que no exista ninguna confusión y no se dé un diagnóstico mal. En esto estuvimos viendo un poco la diferencia del DSM-4 y el DSM-5, que de la que puedo mencionar es que en el DSM-4 se encuentran los 5 ejes, mientras que en el DSM-5 no. En el 4 lo que es el trastornos de la personalidad y el retraso mental estaba separado. Y en el DSM-5 está todo junto. Y en el DSM-5 se agregaron trastornos nuevos y demás. De manera personal considero que el DSM-4 realmente para mí es más fácil de utilizarlo y todo está como que para mí mejor clasificado, es más fácil de encontrarlo y más que te da un detalle de una descripción de cada uno de los diagnósticos. No sé, para mí es algo más sencillo.
También vimos lo que son los mecanismos de defensa, donde estos son acciones de manera inconsciente que la persona realiza cuando algo le causa estrés o se encuentran en un momento no agradable para ellos, y así se deshacen de esa situación. Y están los mecanismos de adaptación, que ya son acciones que se realizan de manera consciente en situaciones que tenemos que adaptarnos, en cambios drásticos en nuestras vidas. La forma del DCM también, que es una de las cosas que más me gustaron, fueron ver los distintos trastornos y los criterios de cada uno y poder aprender a diferenciar cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo, una de las cosas que más me gustan era de la esquizofrenia, el psicótico breve y el esquizofreniforme, donde el psicótico breve supimos que dura de 1 semana a 1 mes, el esquizofreniforme de 1 mes a 6 meses, y la esquizofrenia a partir entonces de los 6 meses, que se puede diagnosticar en el momento que realice todo, que tenga todos los criterios, todos los síntomas y se hayan presentado de manera constante. Entonces realmente fue muy agradable. Yo pensé que 5 minutos era mucho, pero ya veo que no, ya voy lejísimo, así que gracias, bye. Hola, mi nombre es Leslie de los Santos y estaré hablando en este video un poquito sobre el aprendizaje que me llevé, o más bien la experiencia que tuve dentro de la materia de psicodiagnóstico impartida por el maestro Omar Nadine Castillo. Y bueno, quiero empezar definiendo el psicodiagnóstico porque sí, fue algo que yo creo que a todos mis compañeros se nos quedó grabado. Es un proceso de hallazgo de hechos, pero no me quiero ir tanto a lo teórico. Me quiero ir más a las experiencias que obtuvimos en la clase, que para mí en lo personal realmente fue lo que me impulsó y lo que más me gustó, ya que fue lo que marcó una diferencia entre cómo hacer un diagnóstico clínico correcto. La clase fue dinámica diferente. Estaba basada en análisis de casos, en prácticas, donde realmente, basados en nuestro querido DCM y otros libros del que estaré hablando más adelante, pudimos ver cada trastorno y las pequeñas puntualizaciones que hacían un trastorno diferente de otros. Aprendimos realmente a discriminar cuáles son los síntomas, cuáles son los tiempos, que nos ayudaría a identificar por qué es este trastorno el diagnóstico que le voy a dar a mi paciente y por qué no sería este. Esa fue una de las mayores experiencias, uno de los mayores aprendizajes que me llevé de la materia. Por otro lado, quiero hablarles también de que obtuve una fuente diferente para el psicodiagnóstico, que es el CIE-10. Anteriormente no me lo habían presentado, no lo conocía, pues en esta materia lo conocí y lo analizamos muy bien, y realmente fue muy constructivo para mí, fue de bastante provecho, ya que es un manual que presenta realmente el trastorno en sí desde un punto de vista médico, donde es como una ayuda extra que tenemos los psicólogos para poder dar un diagnóstico completo realmente. Otra cosa que quería hablarles, puntualizar, es que aprendí a usar el uso correcto del DCM. Y sí, porque realmente yo cuando iba a utilizar el DCM buscaba el trastorno como a lo tirado y no me enfocaba en ver en qué sesión del DCM estaba el diagnóstico, ver por qué estaba en esta sesión, que son puntos que realmente al momento de diagnosticar hacen una diferencia. Pues en esta materia puedo decir que me aprendí las categorías del DCM y aprendí la importancia de saber en qué categoría cae cada trastorno y por qué cae en esa categoría. También aprendí el uso del DCM-4, aprendí su importancia. ¿Y por qué puntualizo esta parte? Porque al principio de la materia, cuando el maestro nos habló de que se utilizaría el DCM-4, yo no estaba del todo de acuerdo, ya que yo decía como que, ¿por qué si hay un DCM-5 estaremos utilizando el DCM-4? Ya como hay un avance, hay nuevos estudios y por eso se arrojó un DCM-5. Pues ya entendí cuál era la finalidad del maestro Omar
para que nosotros aprendiéramos a usar el DSM-4, y es que realmente el aprendizaje del sistema multiaxial fue una de las cosas, para no decir la mayor, más enriquecedora que me pude llevar de esta materia. ¿Por qué digo esto? Pues porque en el sistema multiaxial aprendí a ver cada diagnóstico de una manera diferente. Ver cómo hacer un diagnóstico completo basándome en la biología de mi paciente, basándome en lo que es el ámbito fisiológico, basándome en su familia, en su pasado, en el antes, ahora y el después que puede tener o que tuvo mi paciente antes de tener la crisis que lo llevó a mi consulta. Y creo que es una de las partes más importantes para el psicodiagnóstico, ya que nos hace ver como la amplitud del trastorno o del problema que tiene nuestro paciente, para así darle un diagnóstico completo y seguro. Para mí, utilizar este sistema y aprender a utilizarlo en esta clase me hizo reforzar la seguridad que yo tengo al momento de dar un diagnóstico. Gracias. Mi nombre es Stephanie Martínez y en este video voy a hablar de todo lo aprendido en la clase de psicodiagnóstico con el profesor Omar. Primero voy a comenzar con el concepto de psicodiagnóstico, que es un proceso de hallazgo de hechos. Este tiene algunos objetivos a llevar a cabo para poder realizar un buen diagnóstico clínico, que son la discriminación y la clasificación, que esto consiste en separar los síntomas de la persona y agruparlos en un trastorno, en uno o varios trastornos. Está la descripción de la personalidad, que esto consiste en hacer un informe desarrollado y completo de todo lo que tiene que ver con el paciente. Está el pronóstico o predicción de resultados, que esto es las probabilidades que puede llegar a tener el paciente de recuperarse. Y por último, el desarrollo del insight, que aquí es cuando el paciente ya se da cuenta de la condición que padece. Entre otras de las cosas que aprendí está lo que es la fuente de recolección de datos para un diagnóstico clínico, que está el historial clínico. Esto es como la biografía del paciente. O sea, aquí se recolectan todos los datos, todo el tipo de información desde la concepción del paciente hasta ese momento. Están los test psicológicos, que esto nos sirve para determinar el intelecto de la persona, y las técnicas de entrevista, que estas se van a adaptar siempre al tipo de diagnóstico y a las necesidades del paciente. Otras de las cosas que aprendí en la clase son las esferas psíquicas, que realmente esto me llamó mucho la atención. Fue una de las primeras cosas que pude captar en la primera clase que el profesor nos impartió, que aquí nosotros nos damos cuenta de si la persona está en su realidad, por preguntas como el tiempo, lugar y la persona. Las diferencias entre mecanismos de defensa y mecanismos de adaptación. Entre estos las diferencias de esto está en que en los mecanismos de defensa la persona niega el problema. Entonces, en los mecanismos de adaptación no, la persona lo afronta. En los mecanismos de defensa podemos encontrar lo que es el desplazamiento, la introyección, la negación, la denegación, entre muchos otros más. Aprendí también las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5, que por ejemplo, el DSM-5 es la versión más actualizada que tiene, pero del DSM-4 se pueden sacar las diferencias de que no tiene una evaluación multiaxial, que realmente a muchos psicólogos le sirve de ayuda para dar un diagnóstico. Hay muchos trastornos del DSM-4 que no fueron agregados al DSM-5. El CIE-10, que también se trabaja en conjunto con el DSM, muchos psicólogos lo utilizan así.
Y una de las cosas que pude aprender, algunas diferencias que pude aprender de trastorno es que, por ejemplo, en el DSM-5, el autismo y el Asperger están juntos y se llama ahora trastorno del espectro autista. También pude aprender que en la esquizofrenia, para ser diagnosticada debe tener un mínimo de síntomas de 6 meses, y si tiene menos ya se llama esquizofreniforme. También aprendí que es muy importante conocer el diagnóstico diferencial de los trastornos, porque muchos de ellos, si están en el mismo grupo, se parecen, pero siempre hay algo que los diferencia, ya sea en el tiempo de duración, puede ser un síntoma en específico. O sea, en la clase aprendí eso, que debemos ser muy cuidadosos con eso para llegar a dar un diagnóstico. Mi nombre es Stephanie Casas y voy a estar hablando un poquito de qué me pareció en sí la materia de psicodiagnóstico. Para poder hablar de lo que me pareció, tengo que primero decir qué es en sí el psicodiagnóstico, y es que el psicodiagnóstico no es más que una serie de herramientas o métodos para poder llevar a cabo un diagnóstico sobre alguna enfermedad psicológica, o sea, es decir, si el paciente, cliente, usuario padece alguna enfermedad mental. Realmente esta materia impartida por el profesor Omar me pareció muy interesante, porque en cuatrimestres anteriores no habíamos visto en sí cómo se podía llevar a cabo un diagnóstico de algún paciente, y aunque realmente tenemos siempre el DSM-5, solamente nos referimos a él como un manual de diagnóstico. Y ahora, por ejemplo, yo conozco ya que tenemos el CIE-10, que es otro tipo de libro, y también tenemos la guía MHGAP, que es una guía para las personas que no tienen tanta fluidez de aprendizaje. Por este método de esta guía pueden aprender muchísimo más y reconocer los trastornos de una manera más eficaz. Entonces yo realmente considero que fue una materia muy bien impartida, hasta donde la pandemia nos dejó llevarla, porque el profesor nos hizo entender que hasta lo más pequeño podemos equivocarnos al momento de diagnosticar, ya que, por ejemplo, en trastornos de la personalidad hay mucha similitud en cuanto a los criterios diagnósticos, pero se deben tener en cuenta hasta lo más pequeño, como por ejemplo el tiempo que se tiene presentando los síntomas, o ver si hay abuso de sustancia o qué hay detrás realmente para poder diagnosticar. O sea, con esa materia yo aprendí a que hay que ver y analizar hasta lo más pequeño, y realmente también a no ver a la persona como una enfermedad, sino también y no como en el momento de lo que está pasando, sino aprender que antes de su enfermedad era una persona anterior. Es decir, que yo tengo que saber que la persona es antes de la enfermedad y después, por lo que yo aprendí a poder ver a la persona como es y valorarla según la anterioridad que esta tenía, como por ejemplo en el eje 5 para diagnosticar se tiene que ver cómo fue el historial de la persona, ver si esa persona era funcional, en qué sentido era funcional, para poder ver cuál es su capacidad de mejorar, o sea, en qué por ciento puede mejorar, si es algo momentáneo, si puede ser una enfermedad que sea mucho más allá. Entonces también fue interesante ver lo de los ejes, porque yo no sabía cómo utilizarlo, no sabía en qué medidas se podían utilizar y qué tan eficiente es, aunque los ejes
sean algo del DSM-4, yo considero que se pueden utilizar ahora en el DSM-5, teniendo en cuenta todos los cambios que se han hecho, y realmente para mí es una manera de evaluar muy interesante. Y en fin, me pareció interesante la materia y aprendí muchísimo más de los trastornos y de cómo diagnosticarlos de manera correcta. Gracias. Hola, mi nombre es María Fernanda García y yo voy a estar hablando sobre mi aprendizaje en la materia de psicodiagnóstico 1 impartida por Omar Nadir. Bueno, lo primero que pude aprender fue tener una buena definición de lo que es psicodiagnóstico, que este consiste en hacer un informe sobre la salud mental del paciente o de una persona. También pude aprender sobre los objetivos, y hay uno que me llama mucho la atención, que es el logro de insight, que es donde el paciente reconoce lo que le sucede. O sea, se hace cargo de reconocer lo que le sucede, o sea, los síntomas, el trastorno, el tratamiento, etc. ¿Y por qué me llama mucho la atención? Bueno, porque considero que son muy pocas las personas que toman la responsabilidad de documentarse sobre lo que les sucede. Asimismo, pude aprender sobre la historia del caso clínico, que es donde se obtiene información importante del paciente. O sea, una información que consideramos importante, concisa y precisa, tanto de los datos generales, y también podemos obtener información sobre los familiares, digamos que cercanos de este paciente. Pude aprender también sobre las técnicas de entrevista, que, bueno, un buen psicólogo, un buen terapeuta debe de reconocer que esto tiene que tener varias estrategias. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que todos los pacientes no van a reaccionar de la misma manera con la misma técnica de entrevista. También pude aprender sobre la diferencia de mecanismos de defensa y los mecanismos de adaptación. Los mecanismos de defensa son los que le huyen al problema, y los mecanismos de adaptación son los que enfrentan el problema en sí. También aprendí sobre la autocompasión, que es sentir pena y lástima por nosotros mismos, sobre el reconocimiento de persona, que tiene que ver con la capacidad que tiene el terapeuta de conocerse a sí mismo. Y durante la clase aprendimos sobre las diferencias del DSM-4 y el DSM-5, y allí pudimos ver sobre la evaluación multiaxial, que es hacer un informe sobre la actividad global del paciente. Este se divide en 5 ejes. El primer eje, que tiene que ver con los trastornos clínicos, el segundo con los trastornos de personalidad, el tercero con las enfermedades médicas, el cuarto tiene que ver con los problemas psicosociales y ambientales del paciente, y el quinto es hacer una evaluación de la actividad global del paciente. Lo último que pude aprender fue sobre la guía MHGAP, que esta consiste en facilitar la capacitación en profesionales no especializados y también brindar ayuda a aquellas personas de bajos recursos, la cual tiene un enfoque en los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancia. Y bueno, básicamente eso fue lo que aprendí. Muchísimas gracias. Bien, mi nombre es Rudy García. Para empezar, me gustaría decir que pude descubrir realmente que esta materia de psicodiagnóstico es muy importante y esencial para la psicología clínica. No se me olvida lo primero que pude aprender con Omar, que nos decía que antes de realizar cualquier diagnóstico debemos saber discriminar y clasificar los síntomas que la persona tiene o posee. Para mí la clase fue de mucho provecho realmente, o sea, pensaba que eran mucha teoría que nos iban a dar, pero más que teoría yo la vi bien práctica. Primero porque el profesor nos puso a indagar y a interactuar con el DSM, o sea, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, tanto con el 4 como con el 5. También nos ponía a sacar y a buscar nuestras propias hipótesis sobre diferentes casos que nos ponía para que nosotros llegamos a la conclusión de qué de qué trastorno es en sí, etc. Y también
fue muy práctica porque el profesor nos contaba diferentes experiencias que como psicoterapeuta ha tenido. Para mí eso me hizo querer más mi carrera realmente. Literalmente, eso de la psicología clínica y la psicoterapia, pienso que es un mundo. O sea, por ejemplo, el DSM, tanto 4 como 5, tiene muchísimos trastornos, cada uno tiene sus síntomas que lo identifican, pero no solo eso, sino que hay trastornos que tienen síntomas similares, que se parecen, y hay que saber buscar ese diagnóstico diferencial, ese punto clave que diferencia cada trastorno de uno. O sea, no es fácil, pero realmente no sabía que era de esa manera. Y cambié mi perspectiva totalmente de cómo se debe diagnosticar a un paciente, a una persona realmente. Repito que fue de mucho provecho la clase para mí, porque el profesor siempre nos retaba a nosotros literalmente ser psicólogos, que dejemos a un lado ya que somos estudiantes, sino psicólogos, que debemos ya aprender a diagnosticar, a ver a profundidad lo que son los trastornos mentales que pueden presentar cualquier persona. Y eso, realmente me gustó mucho esta clase de la materia, y me gustó que el profesor no solo se centró en esto de los trastornos y eso, sino nos habló de los mecanismos de defensa, mecanismos de adaptación, lo de la autocompasión, nos dio así pequeñas pinceladas de técnicas de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en un proceso terapéutico. Realmente fue mucho provecho. Muchas gracias. Ok, ahora sí, esta es la prueba que va. ¿Qué cosas yo aprendí en psicodiagnóstico? Decirlo resumidamente. Bueno, lo primero que puedo destacar son la diferencia entre el CIE-10 y el DSM-5, que realmente me ayudó a comprender esa asignación, la naturaleza del DSM-5. Antes, como se dice que esa es la Biblia del psicólogo, pero realmente considero que no tanto, porque sí se tiene que utilizar realmente para uno tener más o menos la idea de lo que puede estar padeciendo la persona. Sin embargo, con relación a la población que se tomó de muestra para elaborar el DSM-5, me parece un poco dudosa, ya que realmente República Dominicana tiene una cultura, tiene muchos aspectos sociales que son muy distintos de los de Estados Unidos, que fue la nación de donde tomaron la persona para elaborar el DSM. Eso realmente fue muy interesante. Y también los datos que daba el maestro con relación a su proceso de elaboración, que intervinieron muchos intereses farmacológicos ahí. Eso fue muy interesante. La otra cosa que sí pude destacar es la importancia y la relevancia del CIE-10. Sigo hablando de la misma asignación. Realmente el CIE-10 es como un manual que abarca más. Me gustaría en otra asignatura poder explorarlo con más lentitud, ya que posiblemente tiene mejor enfoque tal vez en los trastornos. Pero mientras tanto tenemos el DSM-5, que aparte de, ahora sí entro en el DSM-5, que fue dentro de la cosa que aprendí en la materia, que me resultó muy interesante ver que no solo tiene como a veces lo describe, no hay tanto de los síntomas, hay todo el trastorno, sino que ahí también existen muchas cosas interesantes como la prevalencia, también como el sexo, a quién más le da, o sea, como la estadística. Es muy interesante ver la definición del trastorno. También ahí entra en esa misma línea, entra que el DSM-5 contiene, vamos a decirlo así, mucha información valiosa. Y también el DSM-4, el TR, que es el que yo tengo físico, contiene muchísima información que sirve para poder como entender más o menos la naturalidad de los trastornos, y eso fue algo muy importante. Un dato que quiero decir, y es que cuando iniciamos con la materia realmente yo iba un poco como con un prejuicio, ya que me dijeron, no, esa materia tú no aprendes mucho, y realmente yo tenía cierto miedo de no poder comprender muchas cosas, pero fue todo lo contrario, aprendí mucho.
realmente me llevó mucho, principalmente a cómo se utiliza el DSM, que básicamente es el arma, básicamente, ¿no? Porque hay otra cosa que componen la elementalidad del psicólogo, pero el DSM sí es muy interesante ver. Creo que en la materia completa lo que más me gustó fue eso, explorar, determinar casos, analizar casos, acompañado del DSM. Y eso fue muy bello realmente, así lo catalogo. Fue así dentro del cuatrimestre, aunque fue lamentable la culminación del mismo, pero fue muy buena realmente. Muy buena materia, pero principalmente con eso del DSM, fue muy interesante. Buenas. Este video lo hago con el propósito de hablarles sobre lo que aprendí en la materia de psicodiagnóstico y para hablarles un poquito de cómo fue la experiencia y lo que me llevó de esta. Para ponernos en contexto, psicodiagnóstico es un proceso de hallazgo de hechos y como el nombre bien lo dice, estuvimos hablando de cómo hacer un diagnóstico desde el principio de la clase hasta el final. Entre los objetivos de un diagnóstico estuvimos hablando de la discriminación y la clasificación, que es un poquito cuando ponemos rótulos, cuando vemos cómo es el paciente, qué nos trae el paciente, una descripción de la persona, y hacemos también una predicción o pronóstico de cómo estaría evolucionando este paciente, cómo estaría funcionando o no, y qué podemos hacer para mejorar la condición de este. Algo muy importante y que el profesor resaltó bastante fue lograr crear el insight en el paciente. Algo que estuvimos hablando no solamente en esta materia, sino en otras, como en entrevista que vimos con el mismo profesor, fue las fuentes de información. Entre las mismas está el historial del caso, que es donde conocemos el paciente, de dónde viene, su círculo social y su entorno, que esto va a ayudar o no en la evolución del paciente. También aquí vemos qué test serían buenos para este caso y qué técnicas de entrevista vamos a utilizar con él. También tenemos lo que es la naturaleza del juicio clínico, el conocimiento de la persona, la recolección de datos de la persona, y esto nos puede poner un poquito en contexto las funciones interpretativas del psicólogo, que aquí más o menos ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido, o sea, todos nuestros conocimientos. Aquí es donde los ponemos en práctica cuando hacemos los juicios de valor. El conocimiento de la persona es bueno porque si como psicóloga me conozco, sé cuáles son mis debilidades y sé cuáles son mis fortalezas, voy a trabajar mejor con el paciente porque voy a saber qué necesita el paciente, de qué soy capaz de lograr con él y qué definitivamente yo no voy a lograr y voy a necesitar referir. Es bueno también recalcarles que estuvimos hablando sobre los mecanismos de defensa, que son básicamente cuando el paciente o la persona no acepta el problema, no lo tiene, ella se niega rotundamente, pero vimos la diferencia de lo que es un mecanismo de adaptación, que es cuando la persona sí acepta el problema y es un mecanismo totalmente natural de la persona. Estuvimos hablando también de las diferencias que nos presenta el DSM-4 y el DSM-5. El DSM-5 hasta el momento es nuestra fuente actualizada, pero el DSM-4 está un poquito desfasado, por así decirles. Pero, sin embargo, el profesor se preocupó bastante de que aprendiéramos a hacer la evaluación multiaxial y hacerla correctamente, aprendernos cada eje y poder hacerlo con un caso clínico. Estuvimos viendo también distintos casos donde ponemos en práctica todo lo aprendido del DSM-4 haciendo una evaluación multiaxial y también estuvimos poniendo en práctica el DSM-5, que es la versión actualizada, donde veíamos los trastornos y las nuevas divisiones que hay. Algo muy importante también que vimos en la materia fue hacer
buena discriminación al momento de discernir cuándo es un trastorno y cuándo es otro. Algo en lo que el profesor se enfocó mucho fue en hacernos ver que por más que el trastorno se parezca, tenemos que ver bien, conocer al paciente y ver cada detalle para no confundirnos y hacer un buen diagnóstico. Hola, mi nombre es Angélica María Lajara y esto es un video sobre los conocimientos que me llevo de la clase de Psicodiagnóstico 1 impartida por el profesor Omar Nadi. Lo primero es diagnóstico clínico. Diagnóstico clínico no es más que un proceso de hallazgo de hecho, simple. Del mismo podemos ver 4 objetivos. El primero es discriminación en clasificación. La discriminación en clasificación es cuando yo, por ejemplo, voy a mi DSM-4 con la situación que el cliente me está presentando, ya para evaluarlo y verificar cuál de estos trastornos que la persona presenta. Ahí, por ejemplo, yo elijo trastorno de ansiedad. Hay muchos trastornos de la ansiedad. Entonces, ahí voy a mi clasificación. Voy a la página de los trastornos de ansiedad y verifico cuál tipo de trastorno de ansiedad es que la persona tiene. Sigo con la descripción de la personalidad, que no es más la conducta que la persona presenta ante la situación y así, y obviamente los antecedentes que llevaron al desarrollo de la misma conducta. Seguimos con el pronóstico de resultados y por último la obtención de insight por el mismo cliente. Otro conocimiento que me llevo es la diferencia entre neurosis y psicosis, que los neuróticos sí aceptan que tienen la enfermedad, los psicóticos al contrario dicen que no, la rechazan y dicen que son las personas que están mal y así. Otro conocimiento también que puedo decir que me llevo es sobre la neurosis. La neurosis se dice que actualmente se llama conversión histérica y así. Otro conocimiento también que me puedo llevar es la diferencia entre mecanismo de adaptación y mecanismo de defensa. Los mecanismos de adaptación son los que me ayudan a enfrentar el problema, al contrario que los mecanismos de defensa, que inconscientemente son los que rechazan el problema. Y así. Otro conocimiento que me puedo llevar son sobre los trastornos. También utilizamos el DSM-4 y el DSM-5 para así poder entender los trastornos y cómo estos se presentan, al mismo tiempo que cada uno presenta unos criterios que debemos de seguir a la hora de evaluar a nuestro cliente. Otro conocimiento que puedo decir es la diferencia entre DSM-4 y DSM-5. Bueno, el DSM-4 presenta lo que es la evaluación multiaxial, que no presenta el DSM-5. Pero el DSM-5 también es una actualización del DSM-4 y muchos trastornos, por ejemplo, que no se explican tanto de una manera más amplia en el DSM-4, se explica también en el DSM-5. Los dos son muy buenos. Puedo decir que cualquiera que la persona, el terapeuta, pueda elegir va a ser en verdad de provecho. Otro conocimiento que me llevé fue mediante las prácticas que hicimos en el curso con los exámenes. Entonces era cada caso teníamos que verificar cuál trastorno era que la persona nos estaba presentando. Ahí teníamos que ir al DSM y buscar el trastorno per se de una manera más amplia, verificar cómo se presenta, al mismo tiempo los criterios y todo tipo de cosas, y así discutíamos ya en clase cuál trastorno habíamos elegido que podía presentar la persona. Me favoreció bastante porque me hizo ver de una manera más profunda lo que es el DSM, conocerlo al tope. Puedo decir que lo utilicé tanto que ya me familiaricé bastante y eso es algo que me llevó de la clase también. Psicodiagnóstico en sí es ver de una manera amplia, de una manera profunda lo que es un diagnóstico clínico, lo que él mismo presenta y las herramientas que el terapeuta también debe de presentar a la hora de tratar con el caso y la persona. Me gustó bastante la clase, cómo se desarrolló y eso, fue bastante buena, todas las prácticas y eso, los exámenes también me ayudaron y puedo decir que en verdad fue bastante de provecho y puedo llevarme bastantes conocimientos ya. Hola profe, espero que esté bien, que le esté pasando bien en su cuarentena. Yo le voy a hablar sobre mi conocimiento de clase.
Un diagnóstico es un proceso donde se identifican las enfermedades, las afecciones y las lesiones mediante los síntomas y signos. Los objetivos de un diagnóstico clínico son 4, que son la discriminación y la clasificación, la descripción de la personalidad, la predicción del pronóstico y el ensayo. Donde la discriminación y la clasificación consiste en separar el trastorno que tenga la persona y clasificarlo en el criterio que corresponde. Luego tenemos la descripción de la personalidad, que es muy importante ya que cada persona tiene una personalidad distinta y reacciona de una forma distinta. Desde luego tenemos la predicción del pronóstico, que es donde le vamos a decir al sujeto si va a mejorar o no. Luego tenemos el insight, que es donde la persona va a aceptar el problema que tiene y nosotros le vamos a decir cómo puede manejar su problema y seguir su vida normal. Luego de eso hablamos sobre las fuentes de la información del diagnóstico, que son historia clínica, test psicológicos y técnicas de entrevista, donde la historia clínica es donde vamos a recoger informaciones, puede ser de los familiares, donde nos va a hablar de la enfermedad que tienen, nos va a desglosar todo. En los test psicológicos es donde vamos a medir el nivel de funcionamiento intelectual que tiene el sujeto. Luego de eso tenemos la técnica de entrevista, que es básicamente donde nosotros vamos a decidir cuántas secciones va a haber, qué técnicas vamos a utilizar, cómo vamos a tratar al paciente, etcétera, etcétera. Luego de eso hablamos de la naturaleza del juicio clínico, que es la capacidad que tiene el terapeuta de no juzgar al paciente. Luego de eso hablamos de los test de inteligencia y los test de personalidad, que son test que le pasamos al sujeto para medir tanto su inteligencia como su personalidad. Luego de eso hablamos de los mecanismos de defensa y los mecanismos de adaptación, donde los mecanismos de adaptación son estrategias inconscientes que adquirimos y reaccionamos mediante respuesta que nos pueda alterar o nos dé angustia o nos dé pánico o terror, mientras que la adaptación ya es algo consciente, que sabemos que el problema está ahí, pero que nos tenemos que ajustar a dicha situación. Hablamos también de la autocompasión, que la autocompasión, valga la redundancia, es sentir compasión por uno mismo o sentir lástima por uno mismo. Y ya, eso es todo. Saludos a todos, mi nombre es Shamaes Aureluz y este video es para explicarles lo que aprendí durante la clase de psicodiagnóstico 1. En primer lugar aprendí lo que es un diagnóstico, que se puede definir como un proceso de hallazgo de hecho y que consta de 4 objetivos, que son 1. Discriminación y clasificación, 2. Descripción de la personalidad, 3. El pronóstico y por último el logro del insight. Además de eso vimos las fuentes para obtener datos sobre el paciente, que son 3. 1. El historial clínico, 2. Las técnicas de entrevista y 3. Los test psicológicos, que a su vez se dividen en 2, que son los test de inteligencia y los test de personalidad. Después de eso vimos lo que es el juicio clínico, que básicamente es la opinión profesional del terapeuta sobre el caso, donde debe seguir una serie de pautas para que su opinión sea objetiva y sea confiable. En el capítulo 2 del libro vimos lo que es
terapia, su definición, que es también sinónimo de cura, y donde se divide en tres, que son las terapias somáticas, que se administran por un médico, la terapia ambiental, que se hace en el entorno de la persona, y por último la psicoterapia, que es una relación de carácter profesional entre el terapeuta y el cliente, donde el terapeuta es el experto y va a poner todos sus conocimientos para tratar de ayudar a esa persona, y que a su vez la persona tiene que actuar de forma voluntaria y donde tiene que poner todos sus esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. En el libro los autores mencionaron tres psicoterapias, que es la terapia conductual, la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers y el psicoanálisis. Después de eso vimos la diferencia que hay entre mecanismos de defensa y mecanismos de adaptación, que uno, cuando hablamos de mecanismos de defensa, es una serie de estrategias que la persona utiliza para hacer frente a su ansiedad, pero de forma inconsciente, mientras que los mecanismos de defensa se utilizan de forma consciente para tratar de ajustarse en el entorno. En el documento que mandó el profesor vimos 19 mecanismos de defensa y uno de adaptación. Bueno, dentro de los mecanismos de defensa está aislamiento, introyección, proyección, negación, sublimación, racionalización, entre otros. Después de eso pasamos con la lectura del DSM-5. En primer lugar, hicimos una lista de los trastornos mentales, y mediante la redacción de la lista también aprendimos varios nombres de trastornos mentales que, bueno, básicamente yo no sabía. Y con la lectura del DSM-5 yo aprendí básicamente los criterios de unos trastornos mentales, y eso me da más conocimiento sobre los trastornos mentales y cómo hacer un diagnóstico diferencial, ya que los trastornos mentales se parecen mucho y a veces se diferencian por unos criterios como la duración o como otras conductas que mediante la lectura del DSM-5 realmente vamos a poder hacer la diferencia. Y con el examen del segundo parcial, bueno, bastante me gustó la forma de elaboración del examen, y dentro de este examen yo pude poner en marcha mi aprendizaje, y realmente vi la diferencia entre unos trastornos con otros, aunque se parecen mucho, pero unos criterios nos hacen ver la diferencia. En Psicodiagnóstico 1 pudimos obtener los siguientes conocimientos, que es psicodiagnóstico, los objetivos, fuente de información diagnóstico clínico, que ahí se encuentra el historial clínico y las pruebas psicológicas. También vimos los mecanismos de defensa, como el de negación, clarificación, el de reflejo, entre otros. También que es el insight, la psicosis, la neurosis, la clasificación de retraso mental, la predicción de resultados, la naturaleza del juicio, conocimiento de la persona, también la función de recolección de datos, la diferencia del DSM-4 y DSM-5. Allí pudimos ver los trastornos, como el trastorno de fuga disociativa, delirio obsesivo compulsivo, trastornos alimenticios, que está la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, y los atracones, antisocial. También vimos agorafobia,
fobia social, histriónico, entre otros. Gracias. Hola, mi nombre es Ana. Bueno, le voy a hablar sobre mis aprendizajes obtenidos en la materia de psicodiagnóstico 1 con Omar. Bueno, ¿qué yo aprendí? En primer lugar, aprendí sobre el diagnóstico, que ese es un proceso de hallazgo de hechos. Omar hizo mucho énfasis en que el diagnóstico tiene 4 objetivos principales. El primero es clasificación y discriminación. En este uno realiza, uno como agrupa, le da como una etiqueta a los síntomas. El segundo objetivo es descripción de la personalidad. Aquí en el informe uno describe la personalidad como la conducta de la persona. En el tercer objetivo es el pronóstico. Aquí uno predice los cambios que pueden ocurrir en el transcurso de la enfermedad. Y en el cuarto objetivo, que es desarrollo del insight, yo entendí que eso es cuando la persona entiende que está pasando por un problema. También hablamos mucho sobre lo que es los mecanismos de defensa. Yo aprendí que los mecanismos de defensa son como estrategias inconscientes que realiza la persona para sobrellevar la realidad por la cual está pasando. Por ejemplo, entre los 20 mecanismos de defensa que hablamos está la proyección, que ese es cuando tú proyectas tus defectos o tus errores en otras personas. También hablamos sobre la formación reactiva, que es cuando tú sustituyes pensamientos negativos por pensamientos positivos. También hablamos sobre la diferencia entre psicótico y neurótico. Entonces Omar decía que el psicótico en el psicótico la persona pierde el contacto con la realidad y en el neurótico la persona no pierde el contacto de la realidad. En este tiene más posibilidades de pedir ayuda a las personas. También hablamos mucho sobre lo que era la diferencia entre el DSM-4 y DSM-5. Omar decía que, actualmente se utiliza el DSM-5 porque esa es la versión más actual, pero que también el DSM-4 es importante porque aquí está lo que es el eje multiaxial, que en el eje 5, en el DSM-5 no está. Entonces el eje multiaxial tiene 5 ejes. El primer eje es trastornos clínicos. Aquí tenemos, por ejemplo, trastornos del sueño, trastorno disociativo, trastorno de ansiedad, etc. El segundo eje es trastornos de personalidad y retraso mental. En el tercer eje es enfermedades médicas. El cuarto eje es problemas ambientales y psicosociales. Y el quinto eje, es evaluación de la actividad global. En este Omar hizo mucho énfasis porque decía que, este es aplicar un valor único entre el 1 y 100. Y aquí uno tenía que tener mucho en cuenta que para uno darle ese valor tenía que ser, tenemos que ver desde el primer contacto con la persona, que es la entrevista. No solamente basarnos en el resultado final. También durante la clase realizamos un ensayo de una charla que estuvimos, que era sobre la depresión. Aquí hablaron sobre, por ejemplo, que actualmente en el país hay entre un 7% y un 8% de la población dominicana que presenta depresión, y la mayoría son casos jóvenes. También mencionaron en la charla que muchas veces la depresión está mal diagnosticada porque lo confunden con otros trastornos por tener síntomas parecidos. En la clase me pareció súper bien. Aprendí muchas cosas. Por ejemplo, eso de los mecanismos de defensa, yo sí lo había escuchado en otra clase, pero los profesores no habían puesto como tanta atención como Omar lo hizo. Yo creo que ahora sí yo me lo aprendí a diferenciar cada uno, y en sí la clase me pareció bien interesante. Buenas, mi nombre es Rosalía y yo les estaré hablando sobre lo que aprendí en psicodiagnóstico.
Esta materia es muy importante para nosotros los psicólogos, ya que nosotros debemos de saber diagnosticar dicho trastorno, ya que este es fundamental a la hora de nosotros hacer un tratamiento adecuado. Aprendí que diagnóstico es un proceso de hallazgo y que tiene 4 objetivos, que es discriminación y clasificación, descripción de la personalidad, predicción e insight. Puede ver que nosotros los seres humanos tenemos una esfera psíquica que es tiempo, lugar y persona. También pude distinguir lo que es mecanismo de defensa y mecanismo de adaptación. El mecanismo de adaptación es que la persona reconoce el problema y lo afronta por más difícil que sea, mientras que el mecanismo de defensa, la persona rechaza el problema y lo niega. Lo que más aprendí de la clase fue la diferencia del DSM-4 y el DSM-5, que el DSM-4 proporciona una descripción más clara de las categorías diagnosticadas, y aparte de que tiene 4 ejes que fueron quitados en el DSM-5, aunque el DSM-5 tiene nuevos trastornos y algunos nombres fueron cambiados. Pude diferenciar lo que es pesadilla y terrores nocturnos. En pesadilla nosotros recordamos lo que soñamos, mientras que en terror nocturno no recordamos. Pude diferir lo que es psicosis y neurosis. La psicosis es cuando la persona está totalmente desconectada de la realidad, y en la neurosis la persona está en la realidad, aunque actualmente se le llama a la neurosis conversión histérica. También nosotros debemos de saber que para diagnosticar un trastorno de personalidad, la persona debe ser mayor de edad. Lo más importante de la materia, claro está, todo es importante, es que, bueno, y lo que más me llamó la atención también, es cómo podemos diferenciar esos síntomas de otros trastornos, como es en la duración. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Gutiérrez. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que aprendí en la clase de psicodiagnóstico. Lastimosamente no pudimos continuar con nuestro programa de clase como lo teníamos previsto, dadas las circunstancias por las que está atravesando nuestro país actualmente. Esta materia es muy fundamental, sobre todo para nosotros como futuros psicólogos que nos queremos dedicar a dar terapia, porque nuestros clientes o nuestros pacientes dependen de nosotros para saber qué diagnóstico tienen. Entonces, si nosotros le damos un mal diagnóstico a una persona, puede hacer que esto lo afecte bastante. En primer lugar, un diagnóstico no es más que un proceso de hallazgos de hecho que tiene 4 objetivos principales. El primer objetivo es la discriminación y clasificación. El segundo, la descripción de la personalidad, que también la debemos de tener muy en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. Después tenemos la predicción o pronóstico, y por último la obtención del insight. Nosotros como futuros psicólogos, como dije anteriormente, debemos de tener muy en cuenta a la hora de diagnosticar. En la materia me gustó mucho todo lo que Omar aclaraba a la hora de nosotros tener nuestras dudas y cómo él lo explicaba, ya que en trastorno clínico 1 ni en trastorno clínico 2 pude obtener estos conocimientos como lo obtuve en esta materia. Aprendí sobre la diferencia del DSM-4 y el DSM-5. Todos sabemos que el DSM-5 es una versión más actualizada, pero el DSM-4 tiene 5 ejes muy importantes, los cuales al principio me dio un poquito de trabajo aprendérmelos, ya que nunca en el transcurso de mi carrera lo había leído, ni siquiera me lo habían mencionado.
Entonces, llegar a esta materia y entender todo esto fue de mucha importancia para mí. También el CIE 10, que es el manual de las enfermedades médicas, que nosotros también como psicólogos debemos de manejar. También hablamos sobre los mecanismos de defensa, los mecanismos de adaptación y los diferentes tipos de mecanismos de defensa, etc. Esta materia me llevó a entender muchas cosas y me llevó a aclarar muchas dudas las cuales yo tenía, ya que en ninguna de las anteriores materias antes de esta pude comprender. Lo primero es que aprendí sobre los diferentes tipos de esquizofrenia y cómo cada una tiene sus síntomas pero muy parecidos. Y un síntoma es el que diferencia una esquizofrenia de la otra, o dos síntomas, y también la edad. Es muy interesante cómo una persona menor de edad no puede ser diagnosticada con esquizofrenia, y también el tiempo de duración de un trastorno y otro lo diferencia. Esta materia para mí fue muy importante porque me ayudó a entender cómo yo puedo hacer un diagnóstico. Lastimosamente no pudimos continuar, como dije al principio, con nuestras clases, pero las clases por Zoom fueron de mucho aprendizaje para nosotros. ¿Qué más? Gracias a Omar por enseñarnos a diferentes cosas y diferentes tipos, o sea, como la diferencia de los trastornos. Uno puede equivocarse con esas diferencias, porque un síntoma lo diferencia y todo esto. Y nada, creo que para mí fue muy interesante la materia, y también me llevo muchas cosas que no tenía muy claras. Gracias. Con lo primero que me gustaría comenzar de lo que me llevo del aprendizaje de esta materia es el significado de lo que es la materia, el nombre de la materia, que es psicodiagnóstico, que es un proceso de hallazgos de hechos. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un conjunto de acciones que se van a tomar en cuenta, como es la discriminación y descripción, que es cuando somos capaces de identificar los síntomas que presenta un paciente y podemos agruparlos de manera correspondiente. La descripción de la personalidad, que es cuando somos capaces de conocer a un paciente por lo que es, cómo es su día a día, cómo vive. También la predicción de los resultados, que es cuando abogamos por el bienestar a futuro de nuestro paciente. Y por último, la obtención del insight, que es cuando logramos que el paciente sea capaz de poder identificar sus propios problemas y poder trabajar con ellos. También me llevo de esta experiencia lo que es poder identificar muchos de los trastornos que hay en el DSM, no todos, porque obviamente no se puede aprender todos, pero me encantó aprender una manera más fluida de lo que es manejar el DSM. Uno también de mis temas preferidos en clases fue lo que fueron los mecanismos de defensas, de los cuales me llamó mucho la atención que hay varios de estos que tienen un parecido, que por ejemplo la identificación, que es cuando una persona quiere adaptar una cualidad de una persona o de un modelo, y la introyección es cuando quieren adaptar ciertos elementos de la personalidad de otra persona. También uno de mis temas favoritos, de lo que más me llamó la atención, fueron las diferencias que se pueden encontrar en el DSM-4 y el DSM-5, destacando de estos la eliminación de la evaluación multiaxial del DSM-5, lo cual es
muy perjudicial para el DSM-5, porque con la evaluación multiaxial se pueden realizar un diagnóstico más crítico del paciente. También la diferencia que hay entre el DSM-5 y el CIE-10, que lo que más me llama la atención del CIE-10 es la transculturalidad que hay, porque a pesar de que es más médico, que se caracteriza más por las enfermedades físicas, en el área que tiene designada para los trastornos mentales podemos ver que no solamente se enfoca en una sola área, sino en todas partes del mundo, no como en el DSM, que simplemente se enfoca en lo que es la población estadounidense. Otra de las cosas que más me gustó fue que somos capaces de poder nosotros mismos conocernos, identificarnos, ser autocríticos, evaluarnos, para poder así manejar manejarnos con los pacientes de una mejor manera. Y también me gustaría, por último, agradecerle al profesor por tener consideración con lo que está pasando ahora mismo en el país, con lo que es el COVID-19. Muchas gracias y realmente me encantó esta experiencia. Espero volver a verle pronto como uno de mis profesores en alguna otra materia. Gracias. De hoy yo les estaré hablando sobre mi experiencia en la clase de psicodiagnóstico. Antes que nada tenemos que identificar lo que es un diagnóstico. Ese es un proceso de hallazgo de hechos. Tiene como objetivo, en primer lugar, discriminar al individuo. En segundo lugar, dar un informe detallado de este individuo, es decir, dar la descripción de este individuo. En tercer lugar, predecir los resultados. Y en cuarto lugar, obtener el insight, que esto es cuando ya el paciente logra estar consciente de lo que le está sucediendo, es internalizar lo que está sucediendo. Luego hablamos un poquito sobre lo que es el mecanismo de defensa, que son aquellas estrategias que realizamos nosotros los seres humanos de manera inconsciente o involuntaria, dada por una respuesta que nos genera o nos produce un momento de angustia. Luego hablamos sobre lo que... dentro de estos mecanismos de defensa podemos encontrar la negación, la justificación, la proyección, sustitución, entre otras. Ya luego de entre todo estuvimos hablando sobre lo que es el DSM, que es el manual del diagnóstico que utilizamos nosotros los psicólogos. Este fue creado por una cultura anglosajona, es decir, por los norteamericanos, con el fin de ubicar todos aquellos trastornos. También hablamos sobre lo que es el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Fue creada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Hicimos una diferencia sobre el DSM-4 y el DSM-5, que hicimos un listado sobre todos los trastornos a mano, lo cual fue una tareita un poquito extensa, pero entiendo que fue de gran aprovechamiento para nosotros, o en mi caso, para mí lo pude aprovechar por el simple hecho de que me familiarizo un poquito más con el DSM. Me resulta más sencillo ahora buscar dentro del DSM, además de conocer o identificar todos aquellos trastornos que podemos encontrar en el DSM. Hicimos una actividad
que era con distintos casos, y ahí trabajamos mucho lo que fue diferenciar los trastornos que son parecidos. Por ejemplo, recuerdo que la esquizofrenia, para ser diagnosticada como esquizofrenia, debe tener a partir de 6 meses. Si solamente tiene 1 mes, es un psicótico breve. ¿Qué más? Los trastornos de personalidad no se diagnostican en la adolescencia. Recuerdo una diferencia entre el trastorno antisocial y sobre el disocial, que el antisocial se diagnostica cuando ya eres mayor de edad. Cuando eres menor de edad, eres considerado disocial. Hablamos mucho también sobre la diferencia entre el diagnóstico, sobre el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad y el obsesivo compulsivo de personalidad. El de personalidad busca tener control y poder, mientras que el de ansiedad, a través de instrucciones, tiene pensamientos instructivos que le provocan realizar, hacer una acción, que esas serían las convulsiones, que no puede controlar, de una manera incontrolable. Es una instrucción que te mandan y tú debes realizarla, algo que hasta que tú no lo realices, tú no vas a estar controlado. Hola, mi nombre es Francesca Martínez y voy a estar hablando sobre mi aprendizaje en la clase de psicodiagnóstico. Primero definimos diagnóstico clínico como el proceso de hallazgo de hechos, lo cual hace referencia a que el psicólogo debe tener conocimiento sobre los hechos pertinentes en la vida del paciente para así poder llegar a un diagnóstico acertado. Este consta de 4 objetivos, que son la discriminación y clasificación, la descripción de la persona, el pronóstico y el logro del insight. En clase también pudimos aprender las 3 esferas psíquicas, que son tiempo, espacio y persona. También conocimos sobre la clasificación del retraso mental, que está leve, que es de 70, 50, 55, que está moderado, que es de 49 a 35, está grave, que es de 34 a 20, y está profundo, que es de 20 o inferior. También pudimos aprender sobre los mecanismos de defensa, y estos se dan de forma totalmente inconsciente por el paciente, y los mecanismos adaptativos que se dan de forma totalmente consciente por el paciente. También conocimos el DCM, lo cual llegamos a la conclusión de que es un material totalmente adecuado para nuestra vida profesional dentro de la psicología, ya que este tiene síntomas, trastornos en sí, que nos ayudan a llegar a la conclusión de los trastornos que tienen los pacientes. En clase pudimos conocer la diferencia entre los trastornos, ya basándonos en síntomas, en qué se diferencian, y conocer los síntomas en sí. Muchas gracias. Voy a comenzar haciendo mención de razones por las cuales la clase me gustó. Uno de los puntos importantes es que la clase fue dinámica, no fue algo mecánico ni monótono, desde el punto de que tú sentías una cierta interacción con el profesor y al mismo tiempo de que todo el mundo podía brindar su juicio, y lo que hacía como que facilitara el proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo de que tú te sentías en un ambiente donde tú podías brindar un comentario y no iba a ser juzgado, del punto de que iba a ser analizado para un mejor conocimiento. Al mismo tiempo se sintió retórica, desde el punto de que desde primera instancia se nos detalló de que teníamos que tener conocimiento sobre la información que estábamos manejando, porque prácticamente nosotros dependemos de eso para poder brindar un buen juicio, y de eso depende ser un buen profesional.
fijarnos siempre en cada uno de los detalles, que fue algo que se nos dio mucha énfasis. Entonces, como lo dice su nombre, la materia psicodiagnóstico consiste en brindar o definir el estado mental de salud de la persona y asimismo buscar cierto método para poder mejorar ese estado en el que se encuentra la persona. ¿Qué pasa? A simple vista o simple comentario se puede pensar que diagnosticar simplemente consiste en eso. Realmente no. Para poder diagnosticar, uno se tiene que guiar de un conjunto de renglones para poder obtener esa información necesaria para poder brindar el juicio. ¿Qué pasa? Por lo menos para definir si una persona tiene un trastorno o un trastorno o una deficiencia, nosotros tenemos que guiarnos de lo que es el DSM-5, que es el libro oficial que se utiliza en psicología, que es para poder brindar, o sea, es el manual de desórdenes mentales. Y con este nosotros podemos definir el estado en el que se encuentra la persona. ¿Qué pasa? Ahí presentan todos los tipos de trastornos, los periodos que deben de cumplir para decir que es el trastorno y el conjunto de síntomas, que si no cumple con ese conjunto de síntomas, por lamentable el caso, no es ese trastorno, sino que tiene otra condición, o dígase algún trauma, situación no tratada, o que es necesario conversar. Entonces, se nos hizo mucha énfasis que tenemos que conocer cada uno de los trastornos, porque nosotros no sabemos con qué la persona en particular va a llegar directamente al consultorio, y al mismo tiempo se nos dio una guía que nos dice los puntos que tenemos que tomar en claro para tener un diagnóstico. ¿Qué pasa? Para eso se encuentran un conjunto de objetivos que serían discriminar y clasificar, la descripción de la personalidad, predicción de resultados y obtención del insight. Con estos puntos, cuando tú tienes tus objetivos definidos, eso hace que el proceso sea más claro, desde el punto de que si tú no sabes qué tú vas a hacer, pues lamentable el caso, uno está llevando de rodeo a la persona y no sabe cómo puede resultar. Las fuentes de información, que ahí también se encuentra el historial clínico, que prácticamente es la biografía de la persona y conocemos qué ha pasado, qué no ha pasado y saber desde un marco de referencia de cómo podemos tratarlo. Entonces, quiero destacar lo que sería discriminar y clasificar por el hecho de que nosotros tenemos que saber diferenciar qué es relevante para tratar, dígase que en particular está molestando o afectando el estado de la persona y saber qué no causa relevancia para poder seguir avanzando. Al mismo tiempo nosotros nos basamos en un conjunto de tests que pueden ser de personalidad, de inteligencia, que sería para poder obtener un conocimiento más sobre la persona, al mismo tiempo el poder brindarle su espacio para que pueda expresarse y nosotros fijarnos en sus expresiones. Eso también nos ayuda para poder brindar un buen diagnóstico. Y la naturaleza del juicio, que sería el conocimiento de la persona. Claramente eso sería lo principal, que aparte de crear cierta empatía con la persona y rapport, si no nos enfocamos en conocer detalles sobre nosotros no vamos a ver por qué ese algo le afecta de esa manera y cómo podemos situarnos, saber colocarnos en su lugar y poder llevarlo a cabo. También se nos enseñó sobre los mecanismos de defensa, que se encuentran un sinnúmero como 20 y pico, que sería lo que utilizan las personas. Y no puedo hablar más porque se me acabó mi tiempo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aurelia Calva Reyes. El objetivo de este video es hablar un poco sobre lo que aprendí en la materia de psicodiagnóstico. Después de lo aprendido en clase, puedo decir o resumir diciendo que uno de los objetivos de esta materia es aprender a hacer un buen diagnóstico. Y para aprender a hacer un buen diagnóstico necesitamos manejar lo que el profesor nos ha transmitido en clase. Algunas de las cosas que el profesor nos ha trabajado con nosotros son las siguientes. Por ejemplo, trabajamos sobre los objetivos del psicodiagnóstico clínico. También conocimos a manejar o aprendimos a manejar el manual estadístico, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos, y pudimos también ver la diferencia entre el
dos manuales es muy notable la diferencia que hay en uno y otro, pero ambos nos pueden ayudar para nuestro trabajo. También pudimos ver la diferencia entre el DCM y el CIEDIES. Por otra parte, trabajamos una serie de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son aquellos mecanismos que nosotros, los seres humanos, empleamos para defendernos de los pensamientos y emociones que nos producen angustia o ansiedad. Una de las cosas que también trabajamos y que para mí fue emocionante y que me ayudó mucho fueron todos los casos que trabajamos en clase. El hecho de nosotros tener que identificar cuál era el trastorno que padecía cada una de esas personas que estaban presentes en esos casos, realmente fue muy nutritivo para mí. También me gustó mucho, el profesor hacía mucho énfasis en que no solamente que aprendamos a diferenciar un trastorno de otro, sino a diferenciar los trastornos que son más similares, que tienen prácticamente los mismos síntomas y que muchas veces solamente se distinguen por el tiempo. Y que si nosotros como psicólogos no sabemos diferenciar uno de otro, entonces más adelante podemos hacer un mal diagnóstico. Y hacer un mal diagnóstico nos puede llevar a hacer un mal proceso con una persona y hacerle mal de vida. En eso nosotros nos parecemos a los médicos, que los médicos pueden dar vida, pero matar a la persona. Por eso realmente agradezco que el profesor nos haga tantos énfasis en que aprendamos esas cosas que son esenciales para nosotros como psicólogos. Esto es solamente un resumen de todo lo que he aprendido y realmente le agradezco por eso que nos está transmitido en clase. Así que nada, gracias por todas estas cosas. ¿Qué aprendí en Psicodiagnóstico 1? Muy buenas, mi nombre es Emil Alexander de los Santos Rojas y voy a estar compartiendo con ustedes este breve video ensayo de mis pensamientos, mis conocimientos acerca de la materia Psicodiagnóstico 1 a cargo del facilitador Omar Nadine Castillo. Bueno, para comenzar, decir que hay mucho conocimiento, gracias a Dios, pero quiero comenzar con el más importante para mí, que es la responsabilidad del psicólogo clínico. El psicólogo clínico subyace gran responsabilidad porque debe tener internalizado en su cabeza más de 200 trastornos y debe saber cuándo una conducta es adaptada o inadaptada. Otro de los conocimientos que me gustó, que va de la mano con el primero, es el de no etiquetar personas. El psicólogo clínico tiene la responsabilidad de dar un buen diagnóstico o un mal diagnóstico. Eso depende totalmente de nosotros. Y si damos un mal diagnóstico, estamos etiquetando a una persona promedio normal que no cumple con algún trastorno específico, solamente que nosotros no pudimos dar nuestro mejor desempeño laboral. Y aquí recae toda la importancia del psicólogo clínico. También en esta materia me sentí retado con tanta cantidad de trastornos que debía de aprenderme y que todavía sigo aprendiéndome. Es un reto, pero esto es lo que nos hace psicólogos clínicos y esto es lo que es una de las materias que hace darnos esa importancia. También quiero recalcar el conocimiento que me gustó mucho, que no debemos ver el mundo de una manera patologicista, viendo trastornos donde no los hay y dando así un mal diagnóstico. Eso es todo de mi parte. En la clase de psicodiagnóstico aprendimos a tener un mejor manejo de lo que es el DSM-4 y el DSM-5. Básicamente ese fue el libro que utilizamos en la clase por completo, aún teniendo muchísimos materiales más y muchos casos por igual.
Entiendo de que la materia no tiene desperdicio, fue de mucha importancia aprender lo que son los criterios, las causas de todos estos tipos de trastornos, y considero de que es muy importante, ya que justamente nos estamos preparando para eso, para trabajar con todo ese tipo de trastorno. Fue de mucha importancia aprender lo que es los criterios que debe de cumplirse para que se pueda diagnosticar de una manera muy efectiva. También el rango de tiempo que existe en cada trastorno, al igual los diferentes tipos de edades que existe, si es niño, si es adulto, adolescente, igual. Y fue muy dinámica la clase, el profesor siempre nos llevaba casos y uno tenía que resolverlo como se puede, pero sí aprendimos mucho a diferenciarlo, y aunque muchos trastornos puedan ser parecidos, sí aprendimos en su totalidad a diferenciarlo unos de otros, lo que más tenían igualdad. Entonces también me llamó mucho la atención la parte de lo que era el mecanismo de defensa, o sea, esa fue la parte en verdad más interesante para mí, de cómo el ser humano se enfrenta a cada una de ellas, y que a veces uno lo hace inconscientemente y también consciente. La clase, como dije, tiene mucho contenido, abarcamos mucho en tan poco tiempo que pudimos dar la clase. Para mí fue sin desperdicio alguno. El profesor muy bueno, muy dinámico, hacía cosas nuevas, cosas que no nos cansaran tanto, y a la vez aprender mucho de lo que era psicodiagnóstico. Nos vamos completamente llenos de lo que es esta materia, y realmente es un desperdicio, mucho contenido, pero no se arrepiente uno de haberla tomado. Realmente fue muy importante aprender de todo esto, ya que nosotros nos estamos preparando justamente para ser mejores. No es una competencia, pero sí para aprender y así tratar de una manera buena y también excelente para las personas que necesitan de nosotros. Hola, mi nombre es Ana Montero y estamos aquí para hablar de la materia psicodiagnóstico 1. Recuerdo que cuando iniciamos la clase lo hicimos mediante una retroalimentación de algunos conocimientos previos que habíamos obtenido de algunas materias ya cursadas. Nadie nos preguntaba en clase acerca de lo que era la esfera psíquica. Conversábamos de que la esfera psíquica no es más que tiempo, lugar y persona. Tras lo cual pasamos a ver la definición de diagnóstico, que no es más que un proceso de hallazgos y hechos. Me gustó mucho aprender acerca de la definición de diagnóstico, porque a veces nosotros pensamos que cualquier cosa puede ser diagnosticada, y dentro de esto pues vimos lo que son los objetivos de lo que es el diagnóstico clínico. Hablábamos de la discriminación y clasificación, de la descripción de la personalidad, de la predicción de resultados, de la obtención del insight. Recordar sobre el insight para mí fue muy importante, porque a sabiendas de que el insight no es más que interiorizar, saber que hay una situación, reconocer que hay un problema. Me gustó mucho, ha sido una clase chulísima donde tuvimos la libertad de expresarnos, de plantear nuestro punto de vista, de opinar cuando sabíamos, de preguntar cuántas cosas quisiéramos o no estuviéramos claros. Estuvimos tratando acerca de la naturaleza del juicio clínico, lo cual me gustó muchísimo conocer acerca de el conocimiento de la persona, ya que eso es lo que nosotros como psicólogos hacemos al evaluar a un paciente. Y estuvimos viendo acerca de lo que son las diferentes terapias. Me llamó mucho la atención lo que es la
la terapia ambiental, ya que esta abarca todo lo que es el ámbito ambiental del paciente. Es muy importante evaluar y ver lo que es el ambiente en el cual pues, se encuentra el paciente. La clase de psicodiagnóstico me enseñó la diferencia entre los mecanismos de defensa y los mecanismos de adaptación. Aprendí a discriminar y clasificar los síntomas que presenta el cliente, a predecir resultados, para así saber la probabilidad de mejoría, recuperación o deterioro que llega a tener el cliente, a describir su personalidad, para así comprender lo que le pasa y qué le impulsa a comportarse de esa manera. Y por último, ayudarlo a lograr el insight, ayudarlo a examinar sus problemas. De psicodiagnóstico también me llevo los cambios significativos que se dieron del DSM-4 al DSM-5 y el buen manejo que tuvimos de estos. Bien, mi nombre es Johnny Guerrero y le voy a comentar acerca de mi experiencia, el conocimiento que realmente adquirí, lo que aprendí dentro de la clase de psicodiagnóstico. Primero me llevo el concepto del diagnóstico, que es el hallazgo de hechos, o sea, por lo menos lo tengo un poco más simplificado. Me llevo también el cómo manejar en sí de una gran manera el DSM-4, aprendiendo la diferencia entre el DSM-4 y el 5, el uso de los ejes del 1 al 4. También aprendí lo que conocí, mejor dicho, lo que es el CIE-10. Aprendí también a identificar los mecanismos de defensa, a diferenciar los criterios acerca de qué persona tiene en sí cada uno. También me llevo también desarrollé la capacidad de diferenciar los trastornos uno del otro, ya que realmente tienen, o mejor dicho, algunos son similares, solamente que la única diferencia es lo mínimo, hasta un rasgo que tenga la persona. También, ¿qué más? Bueno, también me llevo el conocimiento acerca de los retrasos mentales y sus niveles. Y algo también que realmente me agradó mucho, a pesar de este asunto de la pandemia y todo lo demás, fue la dinámica que usted usó dentro del aula, como también se utilizó en el tiempo que duramos haciendo las clases en línea. Fueron totalmente interesantes, fueron totalmente intrigantes, claro, ya que es un nuevo método y no se había implementado. Y bueno, ¿qué más puedo decir? El uso de las terapias, el conocimiento adquirido a través de ellas. Mi nombre es Catherine Pérez de la clase de psicodiagnóstico y en este pequeño video tendremos mis conocimientos adquiridos durante este cuatrimestre. Al principio del cuatrimestre, el primer conocimiento adquirido fue el diagnóstico clínico, que no es más que un proceso de hallazgos de hechos, el cual comprende 4 objetivos, los cuales son discriminación y clasificación, descripción de la personalidad, predicción o resultado e insight con el cliente. Otro tema de sumo interés para mí fue sobre la enfermedad fenilcetonúria, que es la acumulación del aminoácido fenilanina, que es un defecto congénito, es decir, que es de nacimiento, que se da en algunas personas y que esta acumulación de ese aminoácido provoca problemas conductuales, convulsiones, problemas de comportamiento y daño cerebral. Me pareció sumamente importante porque esto me va a ayudar a mí como futura psicóloga a no diagnosticar o etiquetar a un paciente sin antes investigar. Destacábamos esta enfermedad en clase
Y decíamos que en Estados Unidos, cuando tenemos un recién nacido, se le hace la prueba sobre los niveles de este aminoácido al nacer, mientras que aquí no contamos con ese proceso, ese protocolo al nacer los niños. Por ende, es bueno que como profesionales de la salud mental investiguemos más a profundidad antes de diagnosticar o dar un posible diagnóstico. También destacábamos en clase lo que son las esferas psíquicas, que nos ayuda a establecer o a analizar el estado mental de las personas, ya que ubica a la persona con preguntas simples en tiempo, espacio y persona. Esta es una herramienta que es de uso cotidiano en consulta y diría yo que en la vida real, porque si notamos cuando una persona se desmaya por calor o cualquier cosa, se usa este proceso o este mecanismo para hacerle preguntas y saber si ella está en su tiempo, espacio y persona. Luego pudimos observar dentro del contenido de la materia lo que son los mecanismos de defensa, que no son más que estrategias inconscientes que tienen los seres humanos como respuestas a acontecimientos estresantes que pueda presentar el individuo. Ya para concluir, me llevo conocimientos enriquecedores sobre la materia, cosas que sé que voy a poder utilizar en mi día a día como futura psicóloga, y nuevas enfermedades que no conocía y me parecieron sumamente interesantes.